¿Alguna vez has sentido que, justo cuando más necesitas a Dios, Él guarda silencio? Como si el cielo se cerrara y tus oraciones se perdieran en el viento. Ese momento en que la vida se derrumba y tú, con el alma en ruinas, miras al cielo, esperando una respuesta, y lo único que recibes es el eco de tu propio dolor. No eres el único. Esta sensación ha desgarrado corazones por siglos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Dónde está Dios cuando la tragedia golpea sin piedad? Estas preguntas no son nuevas. Están escritas en la historia de un hombre cuya vida fue probada como ninguna otra, Job. Hoy no escucharás una historia más. Hoy conocerás una de las pruebas más intensas de fe jamás registradas. Un relato que ha atravesado generaciones y continúa encendiendo preguntas profundas en cada corazón sincero. Esta es la historia de un hombre, pero también puede ser la tuya. Quédate, porque tal vez aquí encuentres respuestas que tu alma lleva tiempo buscando. En una tierra antigua llamada Uz, vivía un hombre como pocos. No era un rey, ni un profeta, ni un guerrero famoso. Era simplemente un hombre recto, honesto y temeroso de Dios. Se llamaba Job. Job no buscaba la maldad, la evitaba con determinación. Su corazón estaba alineado con la voluntad divina, y su vida era una evidencia viva de eso. No solo era justo, era íntegro, tan íntegro que el mismo Dios hablaba de él con orgullo en el cielo. Tenía todo lo que un ser humano podía desear: vastas tierras, miles de animales, muchos sirvientes y una familia numerosa. 10 hijos que compartían banquetes, risas y amor bajo el mismo techo. Pero lo más valioso que poseía Job no era su riqueza, era su relación con Dios. Cada mañana antes del amanecer él se presentaba en oración, no por rutina, no por miedo, sino por amor. Intercedía por sus hijos, por si acaso en lo más profundo de sus corazones hubiesen pecado sin saber. Job entendía algo que muchos ignoran. La bendición es hermosa, pero frágil. Por eso, jamás confiaba ciegamente en su prosperidad. Sabía que todo podía cambiar en un suspiro. Por eso oraba. Por eso ofrecía sacrificios. Porque su gratitud era más fuerte que su comodidad. Mientras sus hijos reían en los banquetes, él se postraba en reverencia. Mientras otros se embriagaban con sus logros, Job se mantenía humilde, reconociendo que todo provenía de Dios. Pero lo que nadie imaginaba es que en ese mismo instante, alguien más lo observaba, no desde la tierra, sino desde lo alto, más allá de lo visible. En los cielos una reunión sagrada se formó. Los hijos de Dios se presentaban ante el Creador, seres de luz, mensajeros eternos, y entre ellos, una sombra se deslizó con paso firme. Un visitante que no venía a adorar, sino a acusar, era Satanás, el errante, el que siempre busca a quien devorar. Dios, con voz que hace temblar la eternidad, le preguntó: ¿De dónde vienes? Y el acusador respondió: de recorrer la tierra, de pasearme por ella. No era mentira. Satanás había visto todo. Había presenciado caídas, traiciones, codicia y corazones doblegados. Pero también había visto algo que lo inquietaba: un hombre que no se corrompía, uno que permanecía firme aún en medio de un mundo quebrado. Entonces Dios preguntó con autoridad y orgullo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no lo negó, pero replicó con cinismo: ¿acaso teme Job a Dios por nada? Tú lo has protegido, lo has bendecido. Todo lo que tiene prospera, pero quítale lo que posee, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios no retrocedió. Con serenidad, respondió: todo lo que posee está en tus manos, pero no toques su vida. Y así, la prueba más brutal jamás lanzada a un ser humano acababa de comenzar. Si esta historia te toca el corazón,
Suscríbete al canal para continuar esta travesía espiritual. Que Dios te bendiga. La mañana siguiente amaneció tranquila en la casa de Job. Sus hijos celebraban otro banquete, risas llenaban el ambiente. Los campos estaban en paz, los animales pastaban, los sirvientes cumplían sus tareas. Todo parecía en orden, hasta que el cielo se rompió. Un sirviente irrumpió, sin aliento, con el rostro pálido como la muerte. «Señor, los sabeos atacaron. Tomaron tus bueyes, tus asnas, y mataron a los criados. Solo yo escapé». Job aún no reaccionaba cuando otro mensajero llegó corriendo. «Fuego cayó del cielo, tus ovejas, tus pastores, todo fue consumido. Solo yo quedé, un tercero». Llegó con desesperación. «Los caldeos invadieron, saquearon tus camellos, asesinaron a tus hombres. Solo yo escapé para contarte». Y entonces, el golpe final. Un cuarto hombre, sin voz, con lágrimas en los ojos. Job lo miró, temiendo lo que aún no había sido dicho. «Tus hijos estaban en la casa del mayor. Un viento fuerte vino del desierto. La casa colapsó, murieron todos. Solo yo sobreviví». Job ya no escuchaba. El mundo dejó de girar. El aire se volvió pesado, irrespirable. En cuestión de minutos, todo lo que había construido se convirtió en ceniza. Sus campos, su ganado, sus criados, y lo más sagrado, sus hijos. 10 vidas arrancadas en un suspiro. No hubo gritos, no hubo maldiciones. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía gritar. Con manos temblorosas, Job rasgó su manto. Tomó una cuchilla y afeitó su cabeza. Un acto de luto y rendición total. No por desesperación, sino por reverencia. Luego cayó al suelo. No para lamentarse, no para cuestionar, se postró en adoración, y desde el polvo con la voz rota dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Ahí, en el centro del dolor más extremo, Job eligió no renegar, sino confiar, y esa decisión resonó en los cielos como un rugido de fe que el enemigo jamás esperó. El enemigo no se rindió. Satanás no soportaba la imagen de un hombre postrado adorando a Dios, en medio de la pérdida total. Así que volvió ante él, Creador. «¿Has visto a mi siervo Job?», preguntó Dios con firmeza. A pesar de todo, aún mantiene su integridad. Pero Satanás, con ojos llenos de furia, lanzó su segunda acusación. «Piel por piel, un hombre dará todo por salvar su vida. Tócalo en su carne, hazlo sufrir en su cuerpo, y verás cómo te maldice». El cielo guardó silencio. Dios miró con solemnidad al acusador y dijo: «Está en tus manos, solo no toques su vida». El enemigo descendió con furia. Ya no había riquezas que destruir. Ya no había hijos que arrebatar. Ahora, su blanco era el cuerpo de Job. En pocas horas, su piel se llenó de llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla, heridas que supuraban, que ardían. La fiebre lo consumía, su carne se desprendía. El dolor era incesante, un manto de agonía lo envolvía, y el hombre que un día fue el más respetado del Oriente, ahora era una sombra rota sentada sobre cenizas. Las noches se volvieron interminables, el sueño, un recuerdo lejano. Cada intento por descansar era una batalla perdida. Su cuerpo ardía, su piel se desgarraba, y su alma estaba agotada. Job no podía levantarse sin gemir. No podía sentarse sin que el dolor le atravesara los huesos. El hombre que una vez caminaba con honor entre reyes, ahora se arrastraba entre el polvo, irreconocible, abandonado. Con un pedazo de cerámica rota, comenzó a rascar sus llagas. No para aliviar el dolor, sino para recordarse que aún sentía algo, que seguía vivo, aunque ya no supiera por qué. Su nombre se desvanecía. Su dignidad parecía enterrada junto a sus hijos, y aún así, no maldijo a Dios.
ni siquiera cuando su propia esposa, quebrada por la tragedia, se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con voz débil pero firme, respondió: Hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo? Ni con la voz de su compañera, el enemigo logró quebrarlo. Job seguía fiel, aunque ya no quedara nada. La noticia de la desgracia de Job se esparció como fuego. Los que antes lo aplaudían, ahora lo evitaban. Sus siervos ya no lo reconocían. Sus vecinos lo miraban con lástima o con desprecio. El hombre que una vez fue símbolo de respeto, ahora era el reflejo del fracaso. La lepra y la miseria lo desfiguraron tanto que ya no quedaba rastro de su antiguo rostro. No solo su cuerpo estaba quebrado, su reputación, su nombre, su honra, también yacían en el suelo. Pero hubo 3 que aún se acordaron de él, 3 antiguos amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Al enterarse de su sufrimiento, decidieron partir a verlo. Querían consolarlo, llorar con él, aunque no sabían qué encontrarían. Y cuando lo vieron a lo lejos, se detuvieron. Ese hombre encorvado, cubierto de llagas, sentado en medio de la ceniza, no podía ser Job. El sabio, el bendecido, el íntegro, había desaparecido. Entonces lloraron a gritos, rasgaron sus vestiduras, se sentaron junto a él. 7 días, 7 noches, sin decir palabra, porque hay dolores tan profundos que el silencio es el único consuelo posible. Después de 7 días de sombra y polvo, Job alzó su voz, no para maldecir a Dios, no para maldecir a sus amigos, sino para maldecir el día en que nació. Sus palabras no eran rebeldía, eran el grito de un alma desgarrada, un hombre que ya no hallaba sentido a su existencia, un justo que no entendía por qué el cielo le había dado la espalda. Que perezca el día en que nací, que se borre de los calendarios, que esa noche se hunda en la oscuridad. No pedía explicaciones, no reclamaba justicia, solo quería no haber existido nunca. ¿Por qué se da luz al que sufre?, clamó. ¿Por qué se prolonga la vida a quien ya no quiere respirar? Job no pedía oro, ni salud, ni respuestas, solo deseaba descanso, una muerte digna, paz. Pero ni eso llegaba. El sufrimiento continuaba, y el cielo aún callaba. Sus amigos lo miraban en silencio, y aunque creían comprender, no sabían que pronto sus palabras no consolarían, sino herirían aún más. Elifaz de Temán, el más anciano de los 3, fue el primero en hablar. Había escuchado el lamento de Job, pero no lo comprendía. No reconocía al hombre sabio que un día le había enseñado a otros a tener fe. Tú fortalecías a los débiles, animabas a los caídos, y ahora que el mal te alcanzó, ¿te desmoronas? Sus palabras no eran de consuelo, eran juicio disfrazado de lógica. ¿Alguna vez ha perecido el inocente?, preguntó con firmeza. Dios es justo. Si sufres, Job, ¿no será que tú sembraste esto? No lo acusaba directamente, pero sembraba la duda. Insinuaba que el dolor de Job tenía una causa oculta. Tal vez un pecado, tal vez orgullo. Elifaz hablaba con calma, pero cada palabra pesaba como piedra. Nadie es más justo que Dios. Ni siquiera sus ángeles están libres de culpa. ¿Qué dirá entonces del hombre? Era el comienzo de un nuevo tipo de prueba, ya no física, sino en el alma. La acusación de los que deberían amar, el juicio de los que deberían consolar. Y eso duele más que cualquier llaga. Elifaz no había terminado. Su voz seguía firme, su rostro mostraba seguridad, pero no compasión. El sufrimiento no brota del suelo como la hierba, dijo. No es casual. Dios corrige al que ama. Si te hiere, es porque te quiere restaurar. Sus palabras estaban llenas de doctrina, pero vacías de ternura. Si yo estuviera en tu lugar, buscaría a Dios, añadió. Me entregaría a Él, porque Él hiere, pero también sana.
Él permite la aflicción, pero también la recompensa. Comenzó a describir las maravillas del Señor, exaltando su poder, su justicia, su grandeza, y todo lo que decía era verdad. Pero no era lo que Job necesitaba escuchar. No ahora. No así. El hombre a quien Dios corrige es bienaventurado, concluyó. Recíbelo, Job. Acepta esta disciplina divina. Para Elifaz, el dolor era una lección, y Job, un alumno que debía dejar de quejarse y empezar a obedecer. Pero Job no se veía como rebelde, se veía como abandonado, y sus heridas no eran el resultado de un error, sino un misterio que aún no comprendía. Job escuchó en silencio. No interrumpió a Elifaz, no respondió con enojo, pero dentro de él algo se quebraba aún más. Con voz baja y ojos apagados dijo: «Si mi lamento pudiera pesarse, pesaría más que la arena del mar». No hablaba por amargura, hablaba porque su dolor era insoportable. «Ah, si Dios me concediera morir», clamó. «Sería mi único consuelo. Saber que no negué sus palabras». Job no pedía explicación, no exigía justicia. Solo quería un final, una salida, un descanso. «¿Acaso soy de bronce?», preguntó. «¿Tengo fuerzas para soportar lo que vivo?». Y luego miró a sus amigos, ya no como hermanos, sino como traidores. «El que sufre espera compasión», dijo, «pero ustedes me fallaron. Me miraron con desprecio cuando solo necesitaba que me entendieran. No les pedía riquezas, ni milagros, solo compañía. Pero sus palabras fueron espinas, y su silencio, una daga aún más profunda». Job no quería tener razón, solo quería no sentirse solo, y por ahora, ni los cielos ni la tierra respondían su clamor. Job ya no contenía el llanto, su voz temblaba como rama seca en medio de tormenta. No hablaba con arrogancia, hablaba con el corazón en ruinas. «¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso soy un enemigo para Dios? ¿Por qué me trata así?». Su oración ya no era reverente, era desesperada, pero no dejaba de ser honesta. «Si he pecado, dime, Señor, ¿por qué no me perdonas? ¿Para qué me creaste si solo me ibas a destruir?». Su alma estaba agotada, y aunque no comprendía el porqué de su sufrimiento, tampoco podía negar su fe. «Aun si Él me mata, en Él esperaré». Job no pedía explicaciones vacías, solo deseaba ser visto, escuchado, comprendido. Sentía que su vida se desmoronaba, que su oración chocaba contra un muro invisible, pero aún así se dirigía a Dios. No porque todo tuviera sentido, sino porque solo Dios podía sostener lo que quedaba de él. Su confianza no venía de la lógica, venía de algo más profundo, la fe que sobrevive incluso cuando el alma está hecha cenizas. Bildad, el suita, no soportó más el silencio. Su rostro mostraba molestia, como si las palabras de Job hubieran cruzado un límite invisible. «¿Hasta cuándo hablarás así?», dijo con dureza. «Tus palabras son como un viento violento, sin dirección». Para Bildad, la justicia de Dios era absoluta, y si los hijos de Job habían muerto, era porque algo habían hecho, así de simple, así de cruel. «Si fueras puro e íntegro, Dios restauraría tu casa», añadió. Pero si el castigo llegó, fue por causa. Intentaba ofrecer esperanza, pero su tono no tenía compasión. Era un juez, no un amigo, un teólogo, no un hermano. «Consulta a los antiguos», dijo. Ellos sabían que Dios no abandona al justo. El que siembra maldad, cosecha sufrimiento. Y aunque sus palabras podían sonar piadosas, se clavaban como cuchillos en el alma de Job, porque en vez de consuelo, traían culpa. Bildad no entendía que no todo dolor viene del pecado, y que no todo silencio divino es ausencia. A veces Dios calla para que el corazón aprenda a escuchar más allá de las respuestas.
Si este mensaje te habla al corazón, suscríbete y acompáñanos en esta travesía de fe. Que Dios te bendiga profundamente. Job no se levantó, no gritó, no discutió, pero sus ojos hablaban más que 1000 palabras. Escuchaba a sus amigos, aquellos que vinieron a consolar y que ahora lo aplastaban con teorías. No sabían de su dolor, ni de sus noches en vela, ni de su lucha por seguir respirando. Y aún así hablaban. Job respondió con una mezcla de tristeza y claridad. Todo lo que dicen puede ser verdad. Pero ¿cómo puede un hombre justificarse ante Dios? Sabía que Dios era justo, sabía que Él era sabio, pero no podía entender por qué ese mismo Dios que conocía su corazón permitía tanto sufrimiento. Aunque fuese inocente, no podría defenderme ante Él, dijo. Sus caminos son más altos que los míos, y si pasa junto a mí, ni siquiera lo veré. Job no negaba la grandeza divina, pero en su quebranto clamaba: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué callas cuando más te busco? No pedía escapar del dolor, pedía que Dios lo viera en medio de él, que aunque fuese con una sola mirada, le recordara que no estaba olvidado. Job alzó sus manos al cielo, temblando, como quien busca tocar algo que no se deja alcanzar. Su voz era apenas un susurro entre sollozos, pero sus palabras golpeaban con fuerza. ¿Por qué me creaste, si solo me ibas a destrozar? ¿Acaso soy el blanco de tu furia? No hablaba con rebeldía, hablaba como un hijo confundido ante un padre que calla, como quien aún cree, pero ya no entiende. Si he pecado, ¿por qué no me perdonas? ¿No soy acaso obra de tus manos? No, ¿me diste forma con ternura en el vientre de mi madre? Sus preguntas no exigían respuestas. Eran lamentos de alguien que ya no tenía a quién acudir, ni en la tierra, ni, aparentemente, en el cielo. Y en ese momento, Job dejó ver algo más profundo. Él no solo sufría por las pérdidas, sufría por sentir que Dios ya no estaba con él. Eso era lo que más dolía, más que las heridas, más que la muerte, la sensación de haber sido abandonado por el único en quien confiaba. Y sin embargo, seguía orando, seguía hablando con Dios, porque cuando todo falla, la fe verdadera no deja de buscar, incluso en el silencio. Zofar, el naamatita, no esperó más. Ya no soportaba la queja de Job. No sentía compasión, sentía molestia. Su rostro reflejaba impaciencia, y sus palabras no buscaban consolar, sino corregir con severidad. ¿Tanta palabrería no tendrá respuesta? ¿Crees tener razón, Job, mientras hablas como si fueras puro? Zofar no veía a un hombre herido. Veía a alguien que, según él, se justificaba sin derecho, y lo que dijo después fue el corte más profundo. Dios te castiga menos de lo que mereces. No titubeó, no suavizó el tono. Sentía que defendía a Dios, cuando en realidad estaba acusando a su amigo sin misericordia. Si te arrepientes, continuó, Dios te restaurará. Pero si no, tu aflicción es prueba de tu culpa. Para Zofar, no había espacio para el misterio. Todo dolor tenía una razón, y todo sufrimiento, una culpa. Pero se olvidaba de algo esencial, que hay dolores que no son castigo, sino parte de un plan que el hombre no comprende aún. Zofar creía tener la verdad, pero sus palabras no sanaban. Eran más veneno sobre una herida abierta. Job, cansado de las acusaciones, levantó su voz, no con soberbia, sino con el dolor de quien ha sido herido por quienes decían amar. ¿Solo ustedes poseen sabiduría? ¿Solo ustedes entienden a Dios? Los miró con ojos enrojecidos, ya no por el llanto, sino por la injusticia de ser juzgados sin razón. Lo que ustedes dicen también lo sé, pero yo hablaré con el Todopoderoso. Ya no buscaba respuestas entre los hombres. Ellos le fallaron, y cada palabra suya fue sal sobre su carne desgarrada. Ustedes son forjadores de mentira, dijo con firmeza. Médicos inútiles, si al menos guardaran silencio,
serían sabios. Job no los odiaba, pero no podía aceptar que lo redujeran a un pecador indigno, cuando él sabía lo que había en su corazón. Aunque él me mate, en él esperaré. En medio de su confusión, su dolor y su rabia, Job se aferraba a su fe con uñas ensangrentadas. No, entendía a Dios, no comprendía su sufrimiento, pero prefería morir esperando en él, que vivir negando su nombre. Job, de rodillas en medio de las cenizas, ya no buscaba compasión humana. Ahora, su corazón clamaba directamente al cielo, y su oración era una mezcla de súplica, duda y reverencia. Dios mío, ¿por qué me tratas como a tu enemigo? Si he pecado, ¿acaso no puedes perdonarme? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ya no hablaba como un sabio, ni como un patriarca. Hablaba como un hijo que no encuentra a su padre. Tú me diste vida, me formaste con tus manos, y ahora me destruyes como si jamás me hubieras amado. Su alma estaba desgastada, su cuerpo quebrado, su fe golpeada, pero aún de pie. No, basta con mi dolor, decía. ¿Debo cargar también con tu silencio? Job no maldecía, no renegaba, pero su angustia era tan profunda que sus palabras parecían atravesar la misma eternidad. Y aunque el cielo aún no respondía, Job no dejaba de hablarle a Dios, porque en lo más hondo de su alma sabía que solo él podía levantarlo del polvo o recibirlo en la muerte. Pero en ambos casos seguiría mirando hacia arriba. En medio del polvo, entre preguntas sin respuestas, Job descubrió algo que ni él sabía que aún guardaba. Una esperanza viva, aunque herida. Oh, si pudiera encontrar a Dios, suspiró. Si pudiera presentar mi causa delante de él, ya no pedía alivio, ni explicaciones, solo una audiencia, un encuentro, una respuesta del cielo. Si él me escuchara, sabría que soy sincero. Él conoce los caminos del hombre. Y si me prueba, saldré como el oro. Las palabras de Job no venían de la lógica, venían de la fe. Una fe cruda, dolorosa, pero auténtica. Una fe que no se rinde, aunque sentía que Dios lo evitaba, aunque no veía señales ni oía voz alguna. Job creía que el Señor aún estaba ahí, oculto, sí, silencioso quizás, pero presente. Mis pies siguieron sus pisadas, dijo. Guardé sus caminos, no me aparté, no entendía el porqué de su sufrimiento, pero sí sabía en quién había confiado. Y eso le dio fuerzas para seguir respirando, incluso cuando todo lo demás lo invitaba a rendirse. Job se sentía como un caminante en un desierto sin fin. Sabía que Dios existía, que era justo, pero no podía hallarlo. Era como si Dios se escondiera entre las sombras del dolor. Voy al oriente, y no está. Al occidente, y no lo encuentro. Me vuelvo al norte, y no lo veo. Y al sur, tampoco. Su voz temblaba, no de falta de fe, sino por la angustia de quien busca con desesperación y solo encuentra silencio. Pero Él conoce mi camino, declaró, y cuando me pruebe, resplandeceré como el oro. Aún sin verlo, Job sabía que no estaba perdido. Aún sin oír su voz, no creía que Dios lo hubiera abandonado del todo, porque la fe verdadera no se apoya en lo que se siente, sino en lo que se sabe en lo profundo del alma. Job no entendía a Dios, pero tampoco lo negaba. Estaba herido, sí, quebrado, sí, pero aún hablaba con el Todopoderoso, porque para un corazón fiel, incluso cuando el cielo parece cerrado, el amor de Dios sigue siendo la única esperanza real. Job levantó su mirada hacia el mundo que lo rodeaba. Ya no hablaba solo de su dolor, ahora hablaba del dolor de muchos. Los malvados prosperan, decía, roban, oprimen, y nada les pasa. Sus casas están en paz, sus hijos crecen, sus campos florecen. ¿Y el justo? Sufre en silencio.
No hablaba por envidia, hablaba por desconcierto, porque en su corazón no cabía la contradicción entre la justicia divina y la injusticia de la vida. Ellos viven tranquilos, y cuando mueren, son sepultados con honra. La gente los acompaña en procesión, mientras el justo muere solo, olvidado. Job no estaba blasfemando, estaba observando, y lo que veía no coincidía con lo que siempre creyó. El mundo parecía al revés, el mal avanzaba sin freno, y la bondad era enterrada sin nombre. Pero aún así Job no se rebelaba contra Dios. Solo exponía su dolor con honestidad, esperando que, en algún momento, el cielo hablara y le mostrara lo que sus ojos no podían ver. Job ya no temía decir lo que sentía. Había sido despojado de todo: familia, salud, honra, pero su voz, aunque herida, seguía siendo suya, y con ella hablaba verdades que pocos se atrevían a pronunciar. El hombre injusto prospera. Levanta su casa con violencia, su negocio con engaño. Sus hijos bailan al son del tamboril, mientras el huérfano llora en la puerta. Veía la injusticia y dolía más que sus llagas. Porque si Dios es justo, ¿por qué parece que guarda silencio ante tanto mal? Los impíos preguntan: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y aún así, sus graneros rebosan. Job no justificaba al impío, pero se preguntaba cómo era posible que el cielo no interviniera, que el rayo no cayera donde debía, que el bien no triunfara donde hacía más falta. Sus amigos lo acusaban, pero él miraba el mundo y decía: ¿no ven lo mismo que yo? No buscaba escándalo, buscaba respuestas, porque lo que más pesaba en su alma no era su propia desgracia, sino la aparente ausencia de justicia sobre la tierra. Aunque rodeado por dudas y con el alma desgarrada por preguntas sin respuesta, Job se aferraba a una certeza más grande que el sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Estas palabras no nacieron de la lógica, no fueron fruto del consuelo humano, brotaban desde lo más profundo de su espíritu, desde un lugar donde ni la enfermedad, ni la pérdida, ni el abandono podían llegar. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, consumido por las llagas, abandonado por todos, se atrevía a declarar algo impensable, que un día, cara a cara, vería al Dios que ahora parecía oculto. Su fe no era ciega, era rota, era sangrante, pero era real. Porque en medio del polvo, Job descubría que la esperanza más pura no es la que nace en tiempos de paz, sino la que sobrevive en medio de la ruina. Esa esperanza firme como una roca en el alma le sostenía, aunque el mundo entero se desmoronara. Job dejó de mirar a sus amigos, dejó de escuchar sus argumentos gastados, y levantó la voz, no para defenderse, sino para declarar algo más profundo. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El oro no puede comprarla, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni el abismo, ni el mar la conocen. Los hombres excavan en lo profundo de la tierra, buscan tesoros ocultos entre rocas y oscuridad, pero la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que el hombre puede cavar o construir. Solo Dios entiende su camino, dijo Job. Él ve todo lo que existe y pesa el viento con exactitud. A los hombres él dijo: el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, el verdadero entendimiento. Job no estaba dando una lección, estaba recordando algo que su alma necesitaba, que hay verdades que no se explican, se veneran. Y en medio del caos, del dolor, de lo inexplicable, el temor reverente a Dios seguía siendo su ancla. Porque aunque no comprendía el porqué de su sufrimiento, sabía que la sabiduría no siempre llega con respuestas. A veces, llega con rendición. Job volvió su mirada hacia el pasado, no para lamentarse,
sino para recordar cómo era cuando la presencia de Dios parecía acompañarlo en cada paso. En los días de mi prosperidad, dijo, la lámpara de Dios iluminaba sobre mi cabeza, y por su luz caminaba en la oscuridad. Recordaba cuando sus palabras eran escuchadas con respeto, cuando los jóvenes se callaban al verlo pasar, y los ancianos se levantaban en señal de honra, cuando su nombre era sinónimo de justicia, generosidad y temor de Dios. A los pobres les servía de padre, añadió, al huérfano, al necesitado, al moribundo. Yo era sus manos y sus pies. Job no hablaba con nostalgia vacía, tampoco con orgullo, solo traía al presente una verdad que muchos olvidaron. Su vida de antes también estaba llena de Dios, no por lo que tenía, sino por lo que hacía con lo que poseía. Y ahora, al recordar esos días, su corazón no envidiaba la riqueza perdida, sino la sensación de tener el favor divino, esa cercanía con Dios que ahora le parecía tan lejana. Job, con la voz apagada, habló de su presente, no como quien busca compasión, sino como quien describe el peso insoportable de la humillación. Ahora, los que se burlan de mí son los hijos de los que yo no habría aceptado ni como pastores. Me escupen al rostro. Se alejan de mí como de un apestado, y no hay nadie que me defienda. El respeto que un día lo rodeó se había desvanecido. Ya no era el sabio de Uz, ya no era el hombre íntegro, era solo un cuerpo enfermo, una figura solitaria en medio del polvo. Mi piel se adhiere a mis huesos, mis días pasan sin esperanza, los dolores no me dejan ni un instante. No hablaba con resentimiento, hablaba con el corazón abierto, con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder, pero aún conserva el derecho de hablar la verdad. Tengan compasión de mí, amigos míos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen como lo haría un enemigo? No pedía explicaciones, solo rogaba que alguien, al menos uno, lo mirara con misericordia. Job, aún cubierto de llagas y polvo, alzó la voz con un anhelo eterno, un clamor que no buscaba justicia inmediata, ni restauración terrenal, sino memoria. Oh, quien diera que mis palabras quedaran escritas, que se grabaran en un libro, con cincel de hierro y plomo, para siempre en la roca. Deseaba que su historia no se perdiera, que su dolor no fuera en vano, que su fidelidad fuera recordada por las generaciones. No pedía fama, pedía que el mundo supiera que hubo un hombre, que en medio de la oscuridad más absoluta, no soltó la mano de Dios. Y entonces, como si su espíritu se elevara por encima de las ruinas, declaró con una convicción que partía la tierra: yo sé que mi Redentor vive, y al final, se levantará sobre el polvo. Aunque el cuerpo se consuma, aunque todo lo visible desaparezca, mi alma lo verá. Mis ojos lo contemplarán, y no los de otro. Estas palabras no eran esperanza vacía. Eran la semilla de una fe inmortal, una fe que no necesita verlo todo, porque confía en aquel que todo lo sostiene. El cielo que por tanto tiempo había guardado silencio, finalmente habló, no con susurros, no con señales, sino con tormenta. Un torbellino se levantó con fuerza, y desde dentro de él, la voz de Dios tronó como 1000 truenos sobre la tierra. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? Ponte de pie como un hombre. Yo preguntaré, y tú me responderás. Job, quebrado pero atento, escuchaba. No era el juicio que temía. Era la majestad de un Dios que no debía, Dios que ahora parecía oculto. Su fe no era ciega, era rota, era sangrante, pero era real. Porque en medio del polvo, Job descubría que la esperanza más pura no es la que nace en tiempos de paz, sino la que sobrevive en medio de la ruina. Esa esperanza firme como una roca en el alma le sostenía, aunque el mundo entero se desmoronara. Job dejó de mirar a sus amigos, dejó de escuchar sus argumentos gastados, y levantó la voz, no para defenderse, sino para declarar algo más profundo. ¿Dónde se halla la sabiduría?
¿Dónde está el lugar del entendimiento? El oro no puede comprarla, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni el abismo, ni el mar la conocen. Los hombres excavan en lo profundo de la tierra, buscan tesoros ocultos entre rocas y oscuridad, pero la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que el hombre puede cavar o construir. Solo Dios entiende su camino, dijo Job. Él ve todo lo que existe y pesa el viento con exactitud. A los hombres él dijo: el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, el verdadero entendimiento. Job no estaba dando una lección, estaba recordando algo que su alma necesitaba, que hay verdades que no se explican, se veneran. Y en medio del caos, del dolor, de lo inexplicable, el temor reverente a Dios seguía siendo su ancla, porque aunque no comprendía el porqué de su sufrimiento, sabía que la sabiduría no siempre llega con respuestas. A veces, llega con rendición. Job volvió su mirada hacia el pasado, no para lamentarse, sino para recordar cómo era cuando la presencia de Dios parecía acompañarlo en cada paso. En los días de mi prosperidad, dijo, la lámpara de Dios iluminaba sobre mi cabeza, y por su luz caminaba en la oscuridad. Recordaba cuando sus palabras eran escuchadas con respeto, cuando los jóvenes se callaban al verlo pasar, y los ancianos se levantaban en señal de honra, cuando su nombre era sinónimo de justicia, generosidad y temor de Dios. A los pobres les servía de padre, añadió, al huérfano, al necesitado, al moribundo. Yo era sus manos y sus pies. Job no hablaba con nostalgia vacía, tampoco con orgullo, solo traía al presente una verdad que muchos olvidaron. Su vida de antes también estaba llena de Dios, no por lo que tenía, sino por lo que hacía con lo que poseía. Y ahora, al recordar esos días, su corazón no envidiaba la riqueza perdida, sino la sensación de tener el favor divino, esa cercanía con Dios que ahora le parecía tan lejana. Job, con la voz apagada, habló de su presente, no como quien busca compasión, sino como quien describe el peso insoportable de la humillación. Ahora, los que se burlan de mí son los hijos de los que yo no habría aceptado ni como pastores. Me escupen al rostro, se alejan de mí como de un apestado, y no hay nadie que me defienda. El respeto que un día lo rodeó se había desvanecido. Ya no era el sabio de Uz, ya no era el hombre íntegro, era solo un cuerpo enfermo, una figura solitaria en medio del polvo. Mi piel se adhiere a mis huesos, mis días pasan sin esperanza, los dolores no me dejan ni un instante. No hablaba con resentimiento, hablaba con el corazón abierto, con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder, pero aún conserva el derecho de hablar la verdad. Tengan compasión de mí, amigos míos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen como lo haría un enemigo? No pedía explicaciones, solo rogaba que alguien, al menos uno, lo mirara con misericordia. Job, aún cubierto de llagas y polvo, alzó la voz con un anhelo eterno, un clamor que no buscaba justicia inmediata, ni restauración terrenal, sino memoria. Oh, quien diera que mis palabras quedaran escritas, que se grabaran en un libro, con cincel de hierro y plomo, para siempre en la roca. Deseaba que su historia no se perdiera, que su dolor no fuera en vano, que su fidelidad fuera recordada por las generaciones. No pedía fama, pedía que el mundo supiera que hubo un hombre, que en medio de la oscuridad más absoluta, no soltó la mano de Dios. Y entonces, como si su espíritu se elevara por encima de las ruinas, declaró con una convicción que partía la tierra: yo sé que mi Redentor vive, y al final, se levantará sobre el polvo. Aunque el cuerpo se consuma, aunque todo lo visible desaparezca, mi alma lo verá. Mis ojos lo contemplarán, y no los de otro. Estas palabras no eran esperanza vacía. Eran la semilla de una fe inmortal, una fe que no necesita verlo todo, porque confía en aquel que todo lo sostiene.
El cielo, que por tanto tiempo había guardado silencio, finalmente habló, no con susurros, no con señales, sino con tormenta. Un torbellino se levantó con fuerza, y desde dentro de él, la voz de Dios tronó como 1000 truenos sobre la tierra. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? Ponte de pie como un hombre. Yo preguntaré, y tú me responderás. Job, quebrado pero atento, escuchaba. No era el juicio que temía. Era la majestad de un Dios que no debía explicación, pero hablaba igual. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso su medida, si lo sabes? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando rompía desde el vientre? Dios no explicaba el sufrimiento, no contaba lo ocurrido. En los cielos, solo mostraba su grandeza, su poder, su eternidad. Y Job entendía, porque ante la inmensidad de Dios las preguntas pierden fuerza, pero la fe encuentra paz. Dios continuó hablando, no para justificar sus actos, sino para revelar la pequeñez del hombre frente a su creación majestuosa. ¿Alguna vez diste órdenes a la mañana? ¿Acaso has guiado las constelaciones? ¿Has enviado los rayos y ellos te responden, aquí estamos? Cada palabra era un espejo que mostraba a Job su lugar en el universo, no como castigo, sino como revelación. Dios no es una explicación, es un misterio santo. ¿Puedes tú cazar al león? ¿Alimentar a los cuervos cuando claman por hambre? Job no era acusado, era invitado a contemplar, a dejar de buscar sentido con la razón y abrir el alma a la verdad más alta. Dios sabe, Dios ve, Dios reina, y en ese torbellino de preguntas divinas, Job encontró algo que ningún argumento humano le había dado: perspectiva. Porque al ver la obra del Creador, comprendió que su sufrimiento no era el centro de la historia, pero su fidelidad sí era vista desde el cielo. Job no pudo sostenerse más. Las palabras del Eterno no lo humillaban, lo rendían, porque por fin entendía lo que antes no podía ver. Yo hablaba lo que no entendía, susurró, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y con la voz quebrada dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No se refería a una visión física, era su alma la que contemplaba a Dios, ya no como un juez lejano, ni como un silencio que hería, sino como una presencia viva que lo había sostenido en medio del abismo. Job no recibió respuestas detalladas. No conocía aún la conversación celestial, ni la apuesta del adversario. Pero ya no las necesitaba, porque había visto a Dios, no con los ojos del cuerpo, sino con el corazón quebrantado. Y ese encuentro era más valioso que todo lo que había perdido, porque cuando el alma ve al Creador aunque el cuerpo esté en cenizas, la fe renace, más pura que nunca. Dios, con justicia, volvió su mirada hacia los amigos de Job, aquellos que durante tantos días hablaron sin entender, que con sus labios pretendieron defender a Dios, pero con sus palabras hirieron al justo. Mi ira se ha encendido contra ustedes, declaró el Señor, porque no hablaron lo correcto acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. No fue su teología lo que los condenó, fue su falta de misericordia. Habían defendido a Dios, sin conocer su corazón. Entonces Dios hizo algo inesperado, mandó que ellos mismos presentaran sacrificios, y pidió que Job orara por ellos. Aquel que había sido juzgado, despreciado y señalado, ahora debía interceder por quienes lo acusaron. Job, sin rencor en el alma, sin exigir disculpas, se postró y oró por ellos, porque un corazón que ha visto a Dios no guarda veneno, ni deseo de venganza. Dios aceptó la oración de su siervo, y los hombres que hablaron de más fueron perdonados por aquel que más habían herido. Así, la misericordia triunfó sobre el juicio, y el justo fue vindicado ante los ojos de todos. Después de orar por quienes lo habían herido, el cielo se abrió no con palabras, sino con restauración. Dios no solo levantó a Job del polvo,
le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Sus campos florecieron nuevamente, sus rebaños se multiplicaron, sus sirvientes regresaron, y su nombre volvió a ser honrado en toda la región. Amigos y familiares que antes lo habían olvidado, ahora venían a consolarlo, trayendo regalos, bendiciones, lágrimas sinceras. Pero lo que Job había recibido era mucho más que bienes materiales. Era la certeza de haber sido visto, sostenido y amado por Dios, incluso en el silencio. El hombre que un día cayó en lo más profundo, ahora se levantaba no como antes, sino con una fe más fuerte, con un espíritu más puro, con una historia que viviría para siempre. Porque la verdadera bendición no fue el oro ni la tierra. Fue haber atravesado la noche y haber encontrado a Dios del otro lado. Dios no solo restauró la vida de Job, también le regaló algo profundamente simbólico: 7 hijos y 3 hijas, como los que había perdido. Pero, esta vez el relato se detiene, para resaltar algo inusual: el nombre y la belleza de sus hijas. La primera fue Jemima, como un día radiante, la aurora que llega después de una larga noche. La segunda, Cesia, como el aroma de la canela y las especias, pureza que perfuma, incluso la memoria del sufrimiento. Y la tercera, Keren Hapuk, cuerno de antimonio, símbolo de esplendor, dignidad y honra. Estas hijas no fueron recordadas solo por su hermosura, sino porque heredaron junto a sus hermanos, algo impensable, en la cultura de aquel tiempo. Era un gesto de Dios, una muestra de que su bendición no hacía distinción, de que su gracia se derramaba con equidad y honra. En estas mujeres, Job no solo vio belleza, vio una nueva generación, una promesa de que lo perdido sí puede volver a florecer. Job no solo fue restaurado en riquezas y familia, fue restaurado en vida, en propósito, en paz. Vivió 140 años más. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y murió viejo y lleno de días. No como un hombre marcado por la tragedia, sino como un testigo viviente de la fidelidad divina. Porque lo que había vivido no fue solo una prueba, fue un encuentro. No fue solo una pérdida, fue una transformación. Job ya no era el mismo. Había conocido el dolor más profundo y también la gracia más inesperada. Sus días finales no fueron de queja, sino de gratitud, no de sombras, sino de luz. Y esa luz no venía de sus riquezas, sino de lo que su alma había visto cuando todo estaba oscuro. Él no volvió a temer el silencio de Dios, porque entendió que aún en el silencio, Dios está presente, y quien ha visto a Dios en el valle, camina con Él por toda la eternidad. Muchos recuerdan a Job por su sufrimiento, pero su historia no fue una tragedia, fue una redención. Job no murió derrotado, no fue olvidado entre las cenizas. Su nombre quedó escrito en la eternidad como símbolo de fe, de resistencia y de confianza en medio del misterio. No obtuvo respuestas humanas, no supo jamás lo que ocurrió en el cielo, nunca escuchó la conversación entre Dios y Satanás, pero aún sin saber, creyó, y eso fue suficiente. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de explicaciones, ni de recompensas, ni siquiera de consuelo inmediato. La fe verdadera se sostiene cuando no hay nada más a qué aferrarse, excepto a Dios. Y cuando el alma decide no soltarlo, aunque duela, aunque sangre, aunque no entienda, entonces el cielo se abre, y la gloria de Dios, aunque invisible al principio, se revela en su tiempo perfecto. Job no dejó un legado de riquezas, ni de tierras, ni de poder. Su herencia fue más alta, más eterna, una fe que resistió el fuego. Las generaciones lo recordarían no como un hombre sin suerte, sino como un hombre fiel. Uno que cayó hasta lo más hondo, y no dejó de mirar hacia lo alto. Su vida se convirtió en testimonio, una evidencia viva de que el dolor no destruye al que confía, sino que lo purifica.
que la prueba no vence al justo, sino que lo revela. Job no fue perfecto. Se quebró, dudó, lloró, se lamentó, pero nunca soltó a Dios. Ese es el legado, no la ausencia de dolor, sino la permanencia del alma. Y hoy, tantos siglos después, su historia sigue hablando. A madres que han perdido hijos, a hombres que han sido traicionados, a creyentes que sienten que el cielo guarda silencio. A todos ellos, Job les susurra desde las páginas sagradas: aunque no entiendas lo que vives, confía. Tu Redentor vive. Hay dolores que parecen sin sentido. No anuncian su llegada. No piden permiso, solo entran y lo arrasan todo. Job conoció ese tipo de dolor, no uno cualquiera, sino aquel que cambia el alma para siempre. Pero en su historia, aprendemos algo que transforma. El dolor, cuando se entrega a Dios, también se convierte en camino. No un camino de derrota, sino de profundidad, de comunión, de redención. Porque Job no solo sobrevivió, fue transformado. El sufrimiento lo llevó a una intimidad con Dios que la prosperidad jamás le ofreció. Y aunque nunca supo las razones, descubrió lo esencial: que la presencia de Dios es más valiosa que cualquier explicación. Y si tú estás atravesando una noche larga, una prueba que no entiendes, recuerda lo que vivió Job. El silencio no significa abandono, y la espera no es castigo. A veces Dios no cambia la situación de inmediato, porque primero quiere encontrarse contigo en medio de ella. La historia de Job no termina con sus bienes restaurados, ni con su familia multiplicada, ni siquiera con su vejez en paz. Termina con una pregunta viva, que ahora llega hasta ti. ¿Confiarás, tú en Dios, cuando todo lo que amas se tambalee? ¿Cuando no haya explicaciones? ¿Cuando el cielo parezca callar? Job no recibió respuestas, recibió presencia, y eso bastó para reconstruirlo desde adentro. No fue su fuerza la que lo sostuvo, fue la mirada divina, esa que no lo abandonó ni un solo instante, aunque él no pudiera verla. Hoy, tú también puedes estar en medio de cenizas, esperando una palabra, un milagro, una salida. Y tal vez, lo único que necesitas es mirar hacia arriba y declarar, como Job: yo sé que mi Redentor vive, porque si Él vive, la historia no ha terminado. Y aunque ahora veas ruinas, lo que viene puede ser redención. La pregunta está en el aire, silenciosa, poderosa, eterna. ¿Confiarás en Él, incluso cuando no entiendas el porqué? La decisión es tuya. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que fortalecen tu fe. No olvides darle me gusta, dejar tu comentario contando tu experiencia o lo que más te impactó, y compartir este video con tus seres queridos que puedan necesitar esta palabra. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente.